vamos a ver lo que son vectores. ¿Qué es un vector? ¿Cómo funciona un vector? ¿De qué se compone un vector? ¿Y en qué se aplican los vectores? Bien, un vector es esto, así está compuesto un vector. ¿Qué tiene un vector? Tiene una intensidad, tiene un sentido y tiene una dirección. Son tres diferentes cosas o componentes que tiene, que hay que saber diferenciarlos y ver cómo se aplican a la hora de resolver determinados ejercicios. Vamos para ver. La dirección va a estar dada por la línea imaginaria por la cual sigue el vector. Sería dirección y dirección. ¿Sí? Es la línea por la cual, si este es mi vector, ¿sí? Su dirección es de manera horizontal, ¿sí? En determinada posición. Si lo pongo así, su dirección es como la proyección, ¿sí? Imaginaria que va a seguir el vector. Yo sobre esa proyección dibujo en cualquier parte mi vector. Ahora bien, esa cualquier parte va a estar orientada, ¿sí? La orientación se la va a dar la flecha. ¿Para qué me sirve orientar un vector? Para ver, por ejemplo, cuando hablamos de velocidad o de determinadas posiciones, o cuando se aplican fuerzas, para dónde aplico la fuerza, para dónde está yendo, es positivo, es negativo. Obviamente va a depender de un eje determinado de coordenadas, ¿sí? X, y Z, depende si lo quiero hacer en un plano o en el espacio. Y finalmente tengo lo que es la intensidad, que sería todo esto. ¿Qué me da la intensidad? Es cuánto vale mi vector, cuánto pesa, por así decir. El vector, ¿sí? Normalmente lo utilizamos para representar, por ejemplo, lo que son las fuerzas. Las fuerzas se miden en newtons. Entonces, mi intensidad, ¿sí? En determinados ejercicios que vamos a ver ahora, por ejemplo, lo vamos a medir en newtons. 50 newtons, 20 newtons, cuántas fuerzas estoy aplicando realmente sería. Bien, vamos entonces. El primer ejercicio o primer caso que tengo es el del nadador, ¿sí? Un nadador quiere ir de A a B, ¿sí? Con una velocidad estimada de 20 km por hora o sobre hora. Ahora bien, este trayecto A-B se ve modificado por la fuerza, ¿sí? Del mar, del río que quiere pasar, y finalmente mi nadador termina desplazado, ¿sí? Por 10 km sobre hora a mi punto C. ¿Qué pasó? Y notablemente se explayó un determinado ángulo, que es este, que vamos a calcular, y me pide saber cuál es la velocidad resultante. Si mi nadador iba a 20 y terminó desplazándose 10, ¿sí? ¿Qué pasó? Bien. Para ver cuánto es una resultante o el módulo, ¿sí? Cada vez que hablemos del módulo vamos a estar hablando de un valor absoluto, ¿sí? Siempre positivo. Entonces, voy a tener que mi velocidad resultante va a ser el equivalente a mi Pitágoras. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice Pitágoras? Que originalmente sería así. Mi velocidad 1 al cuadrado más mi velocidad 2 al cuadrado. Bien, Pitágoras me dice que, dado un triángulo, siempre y cuando sea con un ángulo de 90 grados, si yo puedo calcular esta resultante con determinada fórmula. Teniendo los catetos, yo calculo mi hipotenusa. Este es el caso, es el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Como yo no tengo mi velocidad resultante, esta potencia la paso como raíz. Bien, ¿raíz de qué va a ser? Y bueno, de los datos que me daba, de mis 10 kilómetros sobre hora al cuadrado más mis 20 kilómetros sobre hora al cuadrado. Resolviendo esto obtengo mi velocidad resultante, que ahora lo vamos a hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero calcular también el ángulo, puedo hacerlo con estos datos. ¿Por qué? El ángulo lo vamos a calcular, en este caso, con la tangente, ¿sí? Entonces,
Si yo sé la tangente de mi determinado ángulo, ¿sí? Para calcular el ángulo tengo que hacer la inversa. Tengo que hacer arco tangente. Esto sería lo mismo que hacer tangente a la menos 1. Bien. Vamos de aparte entonces. Esto ya lo puedo borrar. Resolviendo. Esto tendría un resultado de mi velocidad resultante vale unos 22,36 kilómetros sobre hora. Ya tengo mi primer resultado. Bien, ahora ¿cómo veo el ángulo al cual se desplazó mi nadador? Dijimos que vamos a utilizar la tangente y el arco tangente. Bien, entonces mi ángulo va a ser el equivalente al arco tangente No me va a entrar. de que cada vez que queramos calcular un ángulo vamos a utilizar lo que tenga en mi sector Y respecto a mi sector X, ¿sí? Es decir, si manejo independiente o independiente, la relación que haya entre ambos. En este caso voy a tener a mis 20 respecto de mis 10. Y esto, bueno, esto ya sería 2. El equivalente a decir arco tangente de 2. Y mi ángulo sería unos 63 grados. Bien. Esta es una de las formas más comunes que aplico lo que son los vectores. Es decir, estoy hablando de desplazamiento, estoy hablando de cálculos de ángulos, de cuánto me moví, estoy hablando de representaciones, por ejemplo, de velocidades. Ahora bien, en mi segundo caso voy a estar hablando de fuerzas. Vamos entonces a por ello. Segundo caso. Tengo una caja, ¿sí? Un objeto, lo que sea, que está siendo desplazado, ¿sí? Tanto para arriba como para abajo. En realidad se están aplicando dos fuerzas, ¿sí? De 50 newtons, ¿sí? Y la pregunta es, ¿para dónde este objeto, esta caja, se va a estar desplazando? Si yo lo estoy teniendo para arriba, lo estoy teniendo para abajo, la caja va a avanzar, no va a avanzar, se va a quedar, se va a ir para arriba, se va a ir para abajo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su vector resultante? Vuelve a aparecer mi palabra clave, ¿sí? Resultante. Entonces, este caso es muy fácil, ¿sí? Pero aplico ya fuerzas. Esta fuerza después la vamos a ver representada en lo que es la unidad de trabajo. Bien, mi resultante, ¿sí? Viendo cómo sumo los vectores, puede ser que estos 50 newtons los desplace paralelamente, ¿sí? Imaginariamente lo desplazo al finalizar los otros 50 e inversamente hago lo mismo con este. Esto me va a dar una idea, ¿sí? Es la forma del paralelogramo o del diamante, creo que lo dice, o forma de rombo que se puede hacer, para dar solamente una idea. Ahora bien, como esta idea no deja de ser algo que suponemos, vamos a llevarlo a la práctica y vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Entonces, yo tengo que sacar mi vector resultante. Vamos a poner mi vector, lo representamos así, resultante. Lo mismo que aplicamos acá, lo volvemos a aplicar. Entonces, dado dos fuerzas, ¿sí? Cada una de 50 newton, puedo calcular mi vector finalmente resultante y ver
si realmente viene para acá, tiene algún ángulo en particular, o bien cómo se estaría comportando. Bien, si a esto lo resolvemos, vamos a obtener como resultado que vamos a tener raíz 2, ¿sí?, por 50. Si yo esto lo resuelvo y me veo en modo decimal por calculadora, tengo un resultado de 70,7 newtons. Bien, ahora, ¿cómo sé en qué ángulo o en qué dirección está? Aplico lo mismo que antes. Mi ángulo siempre va a ser el arco tangente de lo que tenga en X, lo que tenga en Y respecto a lo que tenga en X. En este caso, son los mismos datos que tengo. Por ende, de 1. Esto me da 45 grados. Bien. Tuki, 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 tuki. Bien. Como resultado me dio 45 grados. Arco tangente de 1 es 45. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo dos fuerzas, ¿sí? Tengo que saber respecto de cada una la posición final en la que se va a estar encontrando. Tengo dos fuerzas y respecto de cada una la posición en la que se va a encontrar va a ser a 45 grados. ¿Qué significa esto? Que se va a estar moviendo respecto a mi normal. Estos son 90 grados. Esto es un ángulo, vamos a ver con otro color. Tuki, tuki. Acá hay 90 grados. Bien, espero que se haya entendido.